Hey, soy Daniel González y bienvenidos una vez más a tu podcast favorito sobre física. El día de hoy estaremos tratando una temática muy importante, como lo es la cinemática. Está siendo una de las ramas esenciales dentro del mundo de la física. Sabemos que la física es aquella ciencia natural que estudia los fenómenos naturales, específicamente el comportamiento de la materia y su interacción. Pero una de las partes esenciales dentro de la física es el movimiento, y para ello traemos el día de hoy a ustedes el tema de la cinemática. ¿Pero qué es la cinemática? La cinemática es la rama de la física que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan, o sea, las fuerzas, y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Para ello utiliza velocidades y aceleraciones que describen cómo cambia la posición en función del tiempo. La velocidad se determina como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo utilizado, mientras que la aceleración es el cociente entre el cambio de velocidad y el tiempo utilizado. Hablemos un poquito de la historia. Los primeros en intentar describir el movimiento fueron los astrónomos y los filósofos griegos. Hacia el año 1605, Galileo Galilei hizo sus famosos estudios del movimiento de caída libre y esferas en planos inclinados, a fin de comprender aspectos del movimiento relevantes a su tiempo, como el movimiento de los planetas y las balas de cañón. Posteriormente, el estudio de la cicloide realizado por el evangelista Torricelli fue configurado lo que se conocería como geometría del movimiento. Luego, las aportaciones de Nicolás Copérnico, Tycho Brahe y Johannes Kepler expandieron los horizontes en la descripción del movimiento durante el siglo XVI. En 1687, con la publicación de los Principia, Isaac Newton hizo la mayor aportación conocida al estudio sistemático del movimiento. Entre otros numerosos aportes, estableció las 3 leyes del movimiento que llevan su nombre, con lo que contribuyó al campo de la dinámica, además de postular la ley de la gravitación universal. El nacimiento de la cinemática moderna tiene lugar con la alocución de Pierre Brignon el 20 de enero de 1700 ante la Academia Real de las Ciencias de París. Fue allí cuando definió la noción de aceleración y mostró cómo es posible deducirla de la velocidad instantánea, utilizando un simple procedimiento de cálculo diferencial. En la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron más contribuciones por Jean de Leron, D'Alembert, Leonard Euler y André-Marie Ampère, y continuaron con el enunciado de la ley fundamental del centro instantáneo de rotación en el movimiento plano de Daniel Bernoulli. Hablemos un poco de los elementos básicos de la cinemática. Los elementos básicos de la cinemática son el espacio, el tiempo y un móvil. En la mecánica clásica se admite la existencia de un espacio absoluto, es decir, un espacio anterior a todos los objetos materiales e independientes de la existencia de estos. Este espacio es el escenario donde ocurren todos los fenómenos físicos, y se supone que todas las leyes de la física se cumplen rigurosamente en todas las regiones del mismo. El espacio físico se representa en la mecánica clásica mediante un espacio euclidiano. Análogamente, la mecánica clásica admite la existencia de un tiempo absoluto que transcurre del mismo modo en todas las regiones del universo y que es independiente de la existencia de los objetos materiales y de la ocurrencia de los fenómenos físicos. El móvil más simple que se puede considerar es el punto material o particular. Cuando en la cinemática se estudia este caso particular de móvil, se denomina cinemática de la partícula, y cuando el móvil bajo estudio es un cuerpo rígido, se lo puede considerar un sistema de partículas y hacer extensivos análogos conceptos. En este caso se le denomina cinemática del sólido rígido o del cuerpo rígido. Fundamentos de la cinemática clásica. La cinemática trata del estudio del movimiento de los cuerpos en general y en particular el caso simplificado del movimiento de un punto material, mas no estudia por qué se mueven los cuerpos, sino que limita a describir sus trayectorias y modo de orientarse en su avance. Para sistemas de muchas partículas, por ejemplo los fluidos, las leyes de movimiento se estudian en la mecánica de fluidos. El movimiento trazado por una partícula lo mide un observador respecto a un sistema de referencia. Desde el punto de vista matemático, la cinemática expresa cómo varían las coordenadas de posición de la partícula o partículas en función del tiempo. La función matemática que describe la trayectoria recorrida por el cuerpo o partícula depende de la velocidad, es decir, la rapidez con la que cambia de posición un móvil, y de la aceleración, variación de la velocidad respecto al tiempo. El movimiento de una partícula o cuerpo rígido se puede describir según los valores de velocidad y aceleración. Son magnitudes, las cuales son magnitudes vectoriales. Hay unos puntos a destacar, los cuales son los siguientes. Si la aceleración es nula, da lugar a un movimiento rectilíneo uniforme y la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. Si la aceleración es constante, con igual dirección que la velocidad, da lugar al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la velocidad variará a lo largo del tiempo.
Si la aceleración es constante, con dirección perpendicular a la velocidad, da lugar al movimiento circular uniforme, donde el módulo de la velocidad es constante, cambiando su dirección con el tiempo. Cuando la aceleración es constante y está en el mismo plano que la velocidad y la trayectoria, tiene lugar el movimiento parabólico, donde la componente de la velocidad en la dirección de la aceleración se comporta como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la componente perpendicular se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme y se genera una trayectoria parabólica al componer ambas. Cuando la aceleración es constante pero no está en el mismo plano que la velocidad, la trayectoria se observa el efecto de Coriolis. En el movimiento armónico simple se mantiene un movimiento periódico de vaivén, como el del péndulo, en el cual un cuerpo oscila a un lado y al otro desde la posición de equilibrio, en una dirección determinada y en intervalos iguales de tiempo. La aceleración y la velocidad son funciones, en este caso, sinusoidales del tiempo. Al considerar el movimiento de traslación de un cuerpo extenso, en el caso de ser un cuerpo rígido, conociendo cómo se mueve una de las partículas, se deduce cómo se mueven las demás. Más concretamente, primer punto, en un movimiento plano bidimensional, si se conoce el movimiento de dos puntos del sólido, el movimiento de todo el sólido está determinado. Segundo punto, en un movimiento general tridimensional, el movimiento queda determinado si se conoce el movimiento de 4 puntos del sólido. Y con esto se concluiría nuestro podcast del día de hoy acerca de la cinemática como una de las ramas principales dentro del mundo de la física. Espero les haya gustado y los veremos en la próxima oportunidad con alguna otra de las ramas interesantes que guarda esta insaciante ciencia. Nos vemos hasta pronto.